Y bien, llegando fin de año, muchas empresas y otras entidades comienzan procesos que ya hemos escuchado. Auditoría suena de forma recurrente, pero ¿qué es y en qué consiste? Lo conversamos y se lo preguntamos a nuestro amigo José Robles, director del Centro de Desarrollo de Negocios de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué es una auditoría? Ya existen varios tipos de auditoría. Sí, en general existen varios tipos, digamos. La más conocida por todo y la financiera contable, ¿no es cierto? Es donde se analizan los estados de resultados y los balances y otros movimientos importantes que dicen relación con si la empresa, su posición financiera, efectivamente es fiel reflejo de sus balances. Entonces, un auditor lo que hace es ver si efectivamente la empresa calza con el papel, se puede decir. Por lo tanto, una auditoría lo que busca es determinar esa posición, qué tan efectiva es. Desde distintas miradas, de la mirada, por ejemplo, si la información es completa, si es oportuna, si efectivamente los saldos que aparecen son los correctos, si existe una información que respalde aquello. Y por lo tanto, todas las empresas a final de año inician preauditoría, finalmente después entre enero y marzo la auditoría final, con distintas categorías. Ahora existen distintos tipos de auditorías, porque estábamos hablando de la financiera contable. Sí. Pero también existe, y lo he escuchado mencionar, a propósito del gobierno comunal, donde se encargó hace poco, hay una auditoría de gestión que también se va a ejecutar. Estas auditorías de gestión son distintas. Sí, claro. O sea, por ejemplo, hay la auditoría administrativa y la operacional, en algunos autores la han fundido como la auditoría de gestión, ¿ya? Es decir, mezcla estas dos visiones, que busca lo administrativo y lo operacional. ¿Qué significa esto? Que no solamente se aboga al proceso, sino al resultado. Trata de ver, por ejemplo, yo dije, tenía una visión, cierto objetivo, dije que lo iba a hacer de un programa, de una forma, con un plan de acción, con un presupuesto determinado. Eso hace uno parte de un plan estratégico. Por lo tanto, lo que uno busca en esta auditoría es determinar si efectivamente todo aquello que yo dije se hizo de la forma que yo declaré, ¿ya? Siempre la auditoría parte de la base de saber lo que yo dije primero, ¿ya? Por lo tanto, se contrasta con aquello. Y aquí es siempre importante los medios de verificación. Siempre decía un profesor que cuando yo me meto en estos temas, siempre tengo que decir qué quiero hacer, dime lo que haces, después dímelo por escrito y después verifícame que lo que tú estás diciendo efectivamente lo vas a hacer. Es como el ciclo de calidad. Y eso es lo que uno verifica desde el punto de vista de la gestión. Y uno ve desviaciones, o sea, si es que hay algún riesgo, alguna situación que se dio, que yo no contemplé y que no lo hice de la manera que dije que lo iba a hacer. Ahora, el resultado de estas auditorías es: ¿pasó o no pasó? ¿Lo logró o no lo logró? ¿O existen matices entre medio de un extremo y otro? Bueno, cuando uno mide resultados, efectivamente se aboca al resultado. O sea, lograste o no lograste el cometido. Y si hay diferencia, uno tiene que explicar las desviaciones. Eso es el típico control presupuestario, por ejemplo. Y de resultados, en definitiva. Resultados de todo índoles, comerciales, productivos, operacionales, de costo. Todos tenemos que dar cuenta de aquello. Y si hay diferencia hacia arriba o hacia abajo, uno debe explicarla. Y obviamente cuando la explicación es razonable, digamos, el dueño o el gerente, ¿no es cierto?, entiende las razones. Hay factores que te afectan, digamos, que son exógenos a ti, como lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en la gran mayoría, digamos. Hay muchas empresas que quizás hicieron su presupuesto de ventas pensando en un escenario y justo llega un ciclo de baja y se encuentra en una situación distinta. Obviamente uno se adapta, genera medidas comerciales, especiales, pero no siempre logra el resultado deseado porque hay factores que tú no controlas que te afectan. También, ¿no es cierto?, uno lo que ve es también si los procesos fueron los adecuados. A lo mejor unas cosas que uno ve como oportunidad de mejora, quizás los procesos que yo definí no fueron los más oportunos. A lo mejor cuando me di cuenta ya era muy tarde. Y eso la autoridad dice, mira, en realidad quizás sus procesos, desde el punto de vista de la gestión, no arrojan las emergencias cuando deben arrojarlas. Y le están arrojando en un periodo demasiado posterior, por ejemplo. Puede ser una conclusión interesante. O en algún momento tu política de contratación de personal en términos de los incentivos no están cuadrados con los objetivos y por lo tanto tiene diferencias y desviaciones. ¿Qué ocurre particularmente, y esto es un caso que no tiene ninguna relación con la realidad en nuestra ciudad, cuando yo asumo que voy a tener un determinado ingreso, calculo un presupuesto y después de ejecutado ese presupuesto en toda la gestión de un periodo determinado de tiempo, me doy cuenta que estoy para atrás en las cuentas porque lo que yo había pensado o determinado que iba a entrar como ingresos no llegó al nivel donde tenía que estar?
Bueno, eso pasa en muchas empresas. De hecho, por ejemplo, podría pasar perfectamente. Yo comprometí un presupuesto de caja como empresa y asumí ciertas ventas, asumí ciertos pagos que yo pensé que iban a llegar, un cierto porcentaje de incobrables, que es muy normal, normalmente el 1%, 1,5% incobrables, y durante el año, por ejemplo, la mora aumentó, o el nivel de incobrables fue menor, o nivel de ventas que tú esperabas no se empezó a dar. Y el primer trimestre te diste cuenta, el segundo trimestre tomaste acciones, las acciones lograron un cierto efecto, pero no lo suficiente para compensar ni el primero ni el segundo. Hiciste una labor excepcional en el tercero, que logró algo de equilibrar, pero el cuarto definitivamente te fue mal, por ejemplo. Por lo tanto, ahí ya no te da capacidad de reacción. En ese caso, digamos, cuando está eso y hiciste algunos ajustes, algunos cambios, no siempre la estructura de costos es tan flexible. Hay situaciones que tú no puedes cambiar de un día a otro. Por mucho que uno dice, oye, pero mira, tú debiste haberlo visto antes. Sí, yo lo puedo ver antes, pero tengo compromisos que a veces son anuales que yo no puedo variar. Es muy difícil. Por lo tanto, son compromisos que ya están establecidos. Y ahí lo único que te queda desde ese punto de vista son hacer ajustes para el otro año, para que de alguna manera ajusten el saldo que viene. Y eso significa renegociar con proveedores, significa renegociar a veces instalaciones, significa readecuar cargos, y muchas veces uno tiene que hacer de un día para otro. Y eso obliga muchas veces finalmente este saldo en contra, o los dueños colocan más recursos, o sales a buscar, renegocias tu pasivo de corto plazo, lo tiras largo, o derechamente necesitas emitir más deuda. También existe la posibilidad de la reducción de personal. Por supuesto, está dentro de lo posible, digamos, la optimización del capital humano, claro, está dentro de lo posible. Particularmente en un tema cuando se ve comprometido el recurso para el periodo siguiente tienes que recuperar. ¿Cuáles son, en términos generales, los primeros servicios que se cortan en una empresa común y corriente? Bueno, en general lo que uno dice que uno mantiene los servicios más relacionados con el giro. Por ejemplo, yo tengo una empresa, soy una pyme, y yo, por ejemplo, arriendo, el local no es mío, es muy difícil cortar eso, porque esa es mi vida. Está la dependencia completa. Claro, por lo tanto, entre más cercano sea el giro, y como dice el menú, entre más cercano a la pala, son más difíciles de sacar esos costos, esos gastos. Entre más lejano sea, sin duda es lo menos que uno toma. Por ejemplo, los gastos suntuarios de representación, de administración se reducen, los transportes, los viáticos se reducen, premios excepcionales se reducen, todo aquello, ¿no es cierto?, que de una manera son gastos complementarios, los gastos de administración, los gastos de marketing, hay veces también que sufren esos recursos. Y te piden mayor esfuerzo, mayor focalización. Y eso es lo normal. Entre más lejos seas del giro, sin duda hay una probabilidad mayor, ¿no es cierto?, que sean los primeros que caigan, digamos. Ok, José, muchas gracias. Muy explicativo, muy interesante y aclaratorio. Muy bien. Bien, le invitamos ahora a una breve pausa comercial y continuamos revisando informaciones aquí en Calama Noticias.